Coronel de la FAP José Antonio Gutiérrez Vera, especialista en defensa y operaciones especiales. Nosotros sabemos que vamos a estar en una zona alejada de la ciudad. ¿Cuáles son los instrumentos principales que una persona común y corriente no debe dejar de llevar? Claro, evidentemente lo que hay que diferenciar es el perfil de ese turista de aventura. Y ahí hay varias categorías. Quien está en la condición de hacerlo solo, evidentemente conoce que tiene que llevar una serie de equipamientos, ¿no? Yo te hablaba del piolet que les ayuda a trepar, los grampones que les ayudan a caminar en estas montañas, te hablaba de los kits de supervivencia, los kits de primeros auxilios, el equipamiento para hacer señales para cualquier contingencia, te hablaba de las carpas, del abrigo que tienen que llevar y de toda la medicación complementaria que les permitiría, por ejemplo, purificar agua, ¿no?, en una eventualidad. Esto, evidentemente, cuando el perfil, como te digo, del turista que se somete a este tipo de aventuras es pues un perfil profesional. Ahora, bien, si estamos en una situación en la que no la hemos previsto y nos hemos enfrentado a un riesgo producto de un accidente aéreo, por ejemplo, ya estás en la situación y ahí sí las técnicas de supervivencia te van a permitir suplir todo eso que debiste prever con lo que vas a ir encontrando en ese ambiente situacional. Por ejemplo, en los últimos dos casos de estos chicos que se perdieron, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿qué pudieron hacer en el caso de alimentos y refugio? ¿Qué pudieron haber hecho? Lo primero, si estamos en alta montaña, te estoy hablando encima de los 4.800 metros y hasta los 6.700, que por ejemplo alcanza el Huascarán en Huaraz, ¿no es cierto? Lo primero que hay que hacer es un plan de eso. Si tú sabes que tu ruta es conocida, tú has comunicado de tu aventura y sabes que ese itinerario tiene también una marca, por decirlo de otra manera, en quienes tienen el dominio de la zona donde estás tú trabajando, te van a buscar, ¿no? Lo que podría hacer es, primero, yo aprovisionarme de agua, si es que no la tengo, y tú debes saber también, el público también, que hasta 3 días nosotros podemos sobrevivir sin agua y hasta 30 días en promedio, dependiendo de tu condición física, sin alimentos. Entonces lo primero es el agua, y en alturas como estas, en montañas como estas, el agua tú la puedes adquirir o bien de la misma nieve o de la lluvia. Evidentemente hay el peligro de que haya bacterias en estas acumulaciones de agua, pero siempre una zona de tanta altura con temperaturas entre los 5 y menos 25 grados, evidentemente es muy difícil que estas bacterias sobrevivan, y en todo caso no hay habitabilidad común, lo que nos indica que esa lluvia, por ejemplo, ese rocío sería bastante puro. Entonces el agua estaría garantizada, y en todo caso, teniendo esas dos cosas ya salvadas, habría que decidir si nos movemos o no. Hasta 30 días en promedio, sin alimentación, tienes que prever primero la evaluación de tus propias limitaciones. Una pregunta puntual. ¿Me quedo y trato de hacer una señal lo suficientemente grande para que me vean, o trato de caminar y llegar a un punto donde haya gente? Eso va a depender. Si estás en medio de un grupo que es el resultado de un accidente aeronáutico, por ejemplo, lo mejor es quedarte en la aeronave, porque ahí vas a tener el combustible para el fuego, el refugio, que si estuvieras en una situación de soledad no lo podrías conseguir tan fácilmente. Probablemente vas a tener alimentos, vas a tener medicinas, y además que esa aeronave siniestrada va a tener ya todo un sistema que lo va a estar buscando. Pero en el caso no de la aeronave, en el caso simplemente perdida en la montaña. Excelente. Entonces, si tú estás perdido en la montaña a consecuencia, primero que te decía, ¿no?, el perfil de un turista de aventura. Entonces, ¿cómo decides si te mueves o no? La evaluación tiene que pasar primero porque tú tienes que conocer el entorno operacional en el cual te has estado moviendo, ¿sabes? Más o menos, con alguna referencia, cuánto te has alejado. Yo creo que lo mejor primero es tratar de sobrevivir en la zona y empezar a hacer tus señales. Estas señales se hacen con figuras geométricas, preferentemente, en medio de las cuales deben ponerse marcas que te distingan de la naturaleza. Puedes utilizar trapos rojos, puedes utilizar prendas de colores muy llamativos, fuego, ¿no es cierto? Y finalmente, hasta si hubiera fallecidos, hasta la sangre de los mismos fallecidos. Cualquier cosa que se note. Más o menos la búsqueda, si es por medios aéreos, va a estar entre los 800 y 1000 pies. Esas cosas se pueden distinguir si es que evidentemente las has hecho de la manera correcta.
si tú has previsto, a eso le puedes sumar las señales, con todo lo que son el equipamiento de pirotécnicos, pirocartuchos, y todo lo que te permita desde el aire identificar que hay una situación de riesgo en tierra. Buenas noches, Churi, atento porque a ti también te puede servir. Estamos hablando sobre métodos de supervivencia, parte 1, montaña. Y estábamos hablando con el coronel José Antonio Gutiérrez en el caso de estar en la situación de que inesperadamente te perdiste en medio de la montaña. Y está la decisión de quedarte y hacer una señal para que te encuentren o caminar y buscar ayuda. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque en esas situaciones el cuerpo y la montaña no es igual. A ver, vamos a consultarle al coronel. Claro, evidentemente en montaña lo que más se va a afectar es nuestro rendimiento físico. Entonces la evaluación de si me muevo o no tiene que pasar primero por conocer mis limitaciones físicas en ese momento. Segundo, evaluar la necesidad que habría de moverme. Si yo sé que mi última ubicación tiene grandes posibilidades de haber sido fijada, me van a buscar por ahí. Y si no, si la decisión la voy a tomar, lo primero que tengo que hacer es explorar, moverme unos metros, poner señas para poder retornar al mismo sitio y evaluar más allá de lo que yo he podido ver en ese momento, en mi primera posición, qué encontraría, porque lo primero que vas a encontrar son montañas del mismo tipo. Ahora, si a eso le sumas que tú no sabes orientarte, ya no tienes brújula, no tienes un GPS, sería inútil que tú te muevas. Hay esas posibilidades de poder orientarnos aun cuando no tengamos los instrumentos para hacerlo. ¿Cómo podemos orientarnos en montaña? Podemos hacerlo en montaña, si es de noche, por estar en el hemisferio sur, con la Cruz del Sur, por ejemplo. Nosotros, tomando la parte más extensa de la Cruz del Sur, la parte más alargada, podemos imaginariamente hacer una proyección de 4,5 veces desde el último punto de la Cruz del Sur, y ahí en ese punto bajar una perpendicular sobre la superficie. Ese punto va a marcar siempre el sur. Si yo lo estoy enfrentando, lo que tendría que hacer para ubicar el norte es simplemente 180 grados y estaría en el norte. ¿No? Otra forma es con el sol. Si es en el día. Si es de día, ¿no es cierto? Todos nos han enseñado que sale por el este y circula por el oeste. Pero en este caso esa referencia va a ser menos exacta porque esto pasa por el tema de los equinoccios y solamente 2 veces al año el norte y el sur van a ser marcados exactamente. Es en marzo, el 21 y el 23 de septiembre es la otra fecha. El resto del año sí te va a dar un norte y un sur, pero bastante referencial. También lo puedes hacer con tu reloj. Si tú estás en una zona de montaña, el numeral 12 del reloj lo alineas con el sol y buscas tú la equidistancia, o sea, el opuesto. ¿No? Con el 12 apuntando al sol y la aguja horaria a donde haya fijado en ese momento, buscas tú la bisectriz. Esa bisectriz te está marcando el norte. Esa es otra forma, ¿no? Puedes hacerlo hasta con un palo, si finalmente no tienes nada de eso. Tú clavas perpendicularmente un palo sobre el terreno y la sombra que proyecte la tienes que marcar. Pasan 15 minutos y prolongas hacia donde esté en ese momento la sombra, unes los dos puntos y el primer punto te marca el este y el segundo el oeste. Entonces el norte-sur va a ser la perpendicular, eso, ¿no? Con esos métodos, por lo menos, si has decidido moverte, tendrías la certeza que estás yendo en un rumbo que tú ya decidiste tomar. ¿En montaña es posible seguir algún riachuelo? Claro, evidentemente lo que hay que hacer en montaña es tratar de bajar. Porque si tú sigues caminando por la altura, primero está lo que conocemos como el soroche nosotros, ¿no? Y eso va a estar asociado a los dolores de cabeza, náuseas, la presión arterial va bajando, tus glóbulos rojos van aumentando, te complicas físicamente mucho más. Y lo que vas a ganar al bajar es que con seguridad vas a encontrar en algún momento un riachuelo, y donde hay agua, hay vida. Ahí vas a encontrar alimentación, vas a encontrar probablemente un poblado en la medida que sigas esa proyección del riachuelo, ¿no? Estamos hablando sobre métodos de supervivencia con el coronel José Antonio Gutiérrez. Esto es Nacional, tu voz en la radio. Estamos hablando sobre métodos de supervivencia, parte 1. Y estos son los números para que nos llames. 330-8487, 330-8500. A toda la gente de la sierra, a toda la gente que vive muy cerca de las zonas de montaña, es importante. Y para los turistas también, para los que nos escuchan a través de nuestra página web, es importante que sepan
sepan todo lo que estamos comentando ahora con el coronel de la FAP, José Antonio Gutiérrez. El 1 de mayo, el estudiante Oliver Toledo, de 19 años, se perdió camino al santuario de la Virgen de Chapi. Él, al parecer, se había alejado de sus amigos y se extravió, y luego, cuando lo encontraron ya el cuerpo, el cadáver, concluyeron en la investigación que había muerto producto de un edema pulmonar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá, coronel? Presumiblemente esto ha ido escalando, ¿no? El edema pulmonar no se presenta de improviso. Como yo te decía, lo que hay que hacer en estos casos, él además que tenía cierta experiencia, sí, él vivía, es bajar. O sea, si uno está a los 6.000, a los 5.000, tiene que ir bajando. Si ya ve que está en una situación de crisis, tiene que ir bajando, porque si no lo haces, lo primero que empieza a pasarte es que ese enfriamiento desemboca en una hipotermia. Esta hipotermia, que está asociada pues, a todo lo que nosotros conocemos como el mal de altura y el dolor de cabeza, los vómitos, etcétera, se va a complicar porque el cuerpo se va enfriando, y eso dependiendo del tiempo, si es de 6 horas o 10 horas o pasar las 24 horas, puede terminar pues, en un edema pulmonar. Lo que hay que hacer, porque este edema pulmonar pues, se va a generar a partir de un hipotermia cuando ya el cuerpo está por los 15 grados, ¿no es cierto?, de los 37 que debería ser nuestra temperatura normal. Hay que buscar calentarnos un poco. Y ¿no? en este caso usted me decía que él tuvo que bajar, o sea, claro, ¿no? Él ha estado siguiendo de repente a la altura esta donde estaba él trabajando, haciendo su caminata, y en estos primeros síntomas él lo que debió hacer, yo creo, es bajar lo más que podía, ¿no? En las notas de prensa afirmaron también que, bueno, obviamente no, él había fallecido por falta de alimentos y deshidratación. ¿Cuál sería el siguiente punto cuando estamos, cómo debemos nosotros considerar el tema del refugio y cómo generar calor, que es de lo que vamos a depender? Ya, como te decía en el corte, ya hemos asegurado el agua, ya hemos tomado la decisión de si nos movemos o no, ya sabemos cuál es la ubicación donde estamos y a dónde tendríamos que ir, si lo que decidimos es movernos. El señalamiento de mi ubicación, que se puede ver desde el aire. Inclusive, como te digo, se puede usar hasta la sangre de los animales, esparcirlas en la nieve, se nota bastante bien, trapos de colores fuertes. Y una vez que tengo eso ya resuelto, vamos al tema de los refugios. Los refugios, si estamos en el tema del cual yo te comentaba, lo mejor es quedarse en la aeronave si esto fue producto de un siniestro. Y si no, si estamos solos, tenemos que buscar en las partes más bajas de la montaña estas rocas donde ya no hay presencia de nieve, que están secas. Tenemos que buscar estas que están contrarias al viento y que estén en la proyección de los rayos solares, que es lo que nos va a calentar en las primeras horas de cada día. ¿Y cómo asegurarnos de que no haya animales que nos maten? A esas alturas generalmente hay muy poca presencia de la vida animal, ¿no? aunque la hay, ¿no? Y en todo caso, ¿cuál es el kit indispensable que uno debe llevar sabiendo que va a alejarse, ¿no? Para una persona común que de repente no ha sido parte de un paquete turístico, ¿no? Que esté experimentado y sabe, una persona que nos esté escuchando, que de repente se va a alejar un poco de la ciudad, no corre mucho peligro, pero ¿cuál es el kit indispensable? ¿Qué debe contener ese kit de supervivencia? Primero, todo lo que es el equipamiento para señales, ¿no? Desde bengalas hasta pirotécnicos, todo lo que nos permita hacer fuego, un asunto tan sencillo como los fósforos, ¿no? Brújulas, todo lo que es para el mal de altura, ¿no? Hay medicamentos que te preparan antes de ir hacia la montaña, 4 días antes hay una medicación que te permite afrontar con mejores posibilidades de éxito esas condiciones climáticas que te van a afectar en el momento de que tú empiezas a desplazarte. Además tienes que prever las mismas pastillas para purificar el agua. Ah, sí, también, ¿no? Venden eso. Por supuesto, esto viene en los kits de supervivencia, ¿no? ¿Cómo hacer fuego sin fósforos? Sin fósforos, mira. Sí. El asunto más básico para generar una llama es consiguiendo la yesca, que es las ramas más secas que puedas encontrar en ese ambiente situacional. Pero también lo puedes hacer con lupas. Ya sabes que el sol al mediodía en esas zonas de alta montaña es muy fuerte.
si tú pones esos prismas o esas lunas sobre la yesca esta que puedas encontrar, por supuesto que vas a provocar una primera llama. Pero además tú puedes encontrar, si es nuevamente el caso de la aeronave, el aceite, el combustible y una serie de compuestos de la aeronave que te van a permitir hacer fuego, ¿no? Creo que la mayoría, sin importar de por qué se encontró en esa situación, siempre va a llevar un celular. Claro. Y lo primero que va a pasar, creo yo, es que la batería se va a morir. Pero ¿cómo nos puede servir este celular? El celular tiene una estructura metálica que te puede servir como instrumento para corte, para comenzar. Segundo, la misma luna del celular te puede servir para generar la pantalla, para generar este fuego, ¿no? Y evidentemente te puede servir como cuchara, como tenedor, como te puede servir para almacenar lo poco que te quede de estos fósforos, lo que vayas recuperando para tener siempre con qué hacer fuego, ¿no? Así es. Coronel, una última recomendación sobre el tema de que en realidad esto no debería ocurrir, ¿no es cierto? Es un tema de responsabilidad, me hablaba usted. ¿Qué le puede decir a la gente que nos esté escuchando? Sí, salvo que sea por un siniestro aéreo, claro. Quienes tienen, como yo te decía, ese perfil de turistas de aventura, tienen que tomar todas las previsiones, porque además en el mercado no solamente hay mucha gente, muchas empresas que se dedican a ver este tema con mucho profesionalismo, sino que muchas veces no aprendemos a conocer nuestras limitaciones. Creemos que un viaje o dos nos dan la experiencia suficiente como para aventurarnos sin ningún asesoramiento. Y eso es lo que ha generado en casi todos los casos que terminen pues en pérdidas que lamentar, ¿no? Esa es una primera recomendación. Lo segundo es que todos estamos invitados a poder conocer estas técnicas de supervivencia que nos van a permitir en todos los casos mejorar las posibilidades en que vamos a enfrentar estas situaciones de riesgo. Y por ningún motivo ¿qué es lo que uno nunca debe hacer? ¿Cuál es el error que cometen la mayoría de personas que se encuentran en esta situación? Bueno, acá juega mucho el tema emocional, ¿no es cierto? El control de las emociones, y si estamos en grupo, el control de las emociones del grupo es un factor que nos puede jugar en contra. Muchas veces alguien tiene que asumir ese liderazgo, que no es igual que asumir un liderazgo en una empresa. El liderazgo en crisis tiene muchas aristas, y acá hay que jugar con el tema no solo de la emotividad de las personas, sino la nuestra propia. Lo que no debe hacer uno es pues, empezar a que esa soledad lo venza. La siniestralidad, la soledad, la situación adversa, la poca esperanza que uno puede tener en un momento, lo puede empezar a vencer. Uno tiene que empezar más bien a emprender en esos momentos. Es cuando realmente se muestra toda esa capacitación que tenga el mercado sobre los temas de liderazgo, hasta del de cada uno, ¿no? Ahí es donde debemos sacar realmente nuestra fortaleza. Ser y no parecer. Muchas gracias, Coronel, por habernos apoyado en el tema de hoy día, y vamos a tenerlo en otra edición también para métodos de supervivencia parte 2 en el aire y el mar, ¿no es así? ¿Algún saludo especial, unas últimas palabras? Bueno, a tus oyentes, agradecerles por la sintonía, y a nombre de la Fuerza Aérea una vez más agradecer a Radio Nacional y a tu persona por la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a la colectividad y aportar de alguna manera sobre lo que conocemos en el tema, para siempre mejorar las posibilidades en que uno pueda salir de estas situaciones con éxito. Muchas gracias.